alumno que no le gustaba hacer tareas y pues, solo las hacía cuando eran mínimamente necesarias. Entonces, a mí no me gusta dejar tareas ni nada de esas cosas. Eh, Según los métodos de docencia, te dicen que las tareas son para reforzar y que son importantes en el estudiante. Entonces, dejaremos algunos trabajos, a lo mejor voluntarios, a lo mejor a los que no estén poniendo atención o no estén contestando algunas preguntas para complementar estos espacios, ¿sale? Yo entiendo que hay personas que captan mejor las cosas que otras y hay personas que no necesitan tareas y hay otras que sí las necesitan. En lo general, como les digo, yo siempre fui un estudiante que no me gustaba hacer tareas y cuando doy clases, prefiero dar una clase bien abordada, despejando todas las dudas, a dejar tareas que luego se hacen sin ganas, que no nos gustan y pues muchas veces ni siquiera son tan bien aceptadas, ¿no? Entonces, básicamente vamos a calificar en mi parte de la materia con sus asistencias, van a tener puntos extra las personas que participen y dejaremos algunos trabajitos extras que también pueden hacerlos alcanzar puntos extras, ¿sale? Igual, pues, como les digo, mis clases son bastante activas, yo sí quiero que participen. Es difícil ahorita dar en este formato a distancia clases porque pues no puedo ver a todo el grupo. Entonces yo soy de esos maestros que si trato de que tengan toda su concentración en la clase, si los veo con el celular, pues hacemos alguna llamada de atención, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, el método de aprendizaje se llama conductista y pues soy un maestro conductista. Pero pues el problema es que esta pandemia no nos deja ser muy conductistas a través de la computadora. Entonces me van a estar, quiero que estén todo el tiempo interactuando conmigo, preguntando, para que la clase sea amena, porque también dar una clase así es bastante pesado, ¿no? Entonces voy a pedir su cooperación para esta clase y hemos terminado, entonces voy a prender mi cámara. Ok, yo soy Héctor Tamayo, soy médico veterinario zootecnista, egresado de nuestra facultad, maestro en ciencias en conservación y aprovechamiento de recursos naturales. Me dedico a la práctica privada de fauna silvestre y también colaboro con algunos laboratorios que se encargan de hacer investigación en fauna silvestre. Y voy a ser su docente en esta parte de la medicina de fauna silvestre, ¿no? En esta materia. Les digo, si ustedes tienen alguna duda, pueden preguntar con toda confianza. Bueno, vamos a admitir a su compañera, pero ya tiene falta. Entonces les digo, vamos a iniciar esta clase. Cualquier duda me preguntan, ¿sale? Y cooperen bastante, vamos a interactuar. Y pues vamos a empezar. Me van a decir, a veces tengo problema con mi audio, entonces si se me corta el audio de repente, me avisan, me dicen médico, se le cortó el audio, normalmente reinicio la videollamada y se corrige, ¿sale? ¿Y ve mi presentación? Sí, médico. Sí, médico, se ve. Permítanme, creo que alguien está solicitando entrar. Médico, entonces iba a tomar asistencia y tenemos que entrar puntuales a su clase. Sí, puntuales. Si no, ya nos considera como falta. Sí, los dejo entrar, pero ya van a tener falta. Por ejemplo, los dos compañeros, los últimos dos que han entrado, Yael y María del Rosario, ya tienen falta. Ah, ok, gracias. Y les digo, parte de esto, pues es
es la calificación, la asistencia. ¿Sale? Entonces vamos a empezar. Voy a hablarles sobre las adaptaciones fisiológicas de las aves. Como les decía hace rato, atender fauna silvestre o trabajar con fauna silvestre básicamente es empezar la carrera otra vez. Tenemos que empezar otra vez a analizar lo que es anatomía, fisiología, permítame. Entonces tenemos que empezar otra vez a analizar fisiología, anatomía, patología clínica, patología general, medicina, todo en base ahora a las especies que nos interesan. Vamos a empezar con algunas características sobre las adaptaciones fisiológicas de las aves. Para empezar, ¿qué es un ave? ¿Quién me dice qué es un ave? El que quiera participar me dice su nombre y me dice qué es un ave. Para ustedes. O sea, vamos a crear aquí un concepto en la clase y vamos a dejar bien claro qué es un ave antes de empezar a hablar sobre ella, ¿sale? Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo, a ver, Pedro Aldair. Pues yo creo que... ¿Cómo te llamas? Pedro Aldair. Ok. Pues yo creo que es un animal que es considerado con pico y alas, muy reconocido, quizás cubierto por plumas. Es no sé, como producto de un huevo. No sé, a ver qué más. Quizás cubierto con plumas, ¿estás seguro? Pues no nada más plumas, ¿no? Sino que puede ser otras cosas. ¿Alguien más quiere participar? ¿Quieren ayudarle a...? A ver, ¿Cómo te llamas? Yo, Andrea Ruiz. Yo, Sergio. A ver, de a uno por uno. Primero, Cristian. a ver, escuché a Andrea, pero antes de Andrea habló un hombre, pero no dijo su nombre. Fui yo, médico. Ah, ¿cómo te llamas? No es cierto eso. No, médico. A ver, pues ni modo, por no ponerse de acuerdo, va Andrea. Es un animal vertebrado de sangre caliente. Es ovíparo. Ajá, ¿qué más? A ver, ¿quién más quiere ayudarle a Andrea? Yo, médico. ¿Nombre? Saúl Octavio Valencia. Ok. Es pues un ave, es un animal que tiene pico, está cubierto por plumas, se reproduce por huevos y tiene una respiración pulmonar. Hay de diferentes tamaños, de diferentes colores también, depende a veces de la región en la que vivan, o a veces también como se camuflajean por los colores que tienen en sus plumas. Ok, muy bien, Saúl, diste una definición bastante buena de ave, entonces vamos a continuar. Pues un ave es un vertebrado, ¿no? Todos los vertebrados son aquellos animales que poseen una notocorda, o sea, una vértebra central o una columna vertebral como tal. Son ovíparos. Las aves nacen de huevos, es una de sus características. Tienen presencia de garras, picos y alas. Pero hasta acá, pues hay una característica que es exclusiva de las aves y es la presencia de plumas. Ningún otro organismo vertebrado en la Tierra hasta el momento tiene plumas más que las aves. Entonces, es una de sus características principales y la más importante. Por eso hace rato que Aldair dijo algunas tienen plumas, pues les dije, ¿estás seguro que algunas? Porque básicamente todas las aves tienen plumas. ¿Vale? Entonces vamos a continuar. Pero no todas las aves vuelan, ¿no, médico? No, no todas las aves vuelan. Aquí dice que todas las aves vuelan. El que tenga plumas no significa que vuele. No. Ajá, exactamente, dice Así que es. tiene alas.
Pues te digo, en algún momento dijimos que un ave tenía que volar. No. No. Ah, ya ven, tienen que poner atención. Entonces, sí, hay aves ¿Se les puede acuáticas, hay aves considerar que nadan. omnívoros? ¿Perdón? ¿Se les puede considerar omnívoros? Porque hay aves que comen animales, hay aves que comen huevos, hay otras que comen insectos. No, no se pueden considerar omnívoros como tal porque las aves tienen diferencias específicas. Vamos a abordar un poco más adelante, pero por ejemplo tenemos aves granívoras, tenemos aves carnívoras y que se alimentan exclusivamente de carne, aves que se alimentan exclusivamente de peces. Aves que Por eso es la diferencia de picos que también hay, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, no todas las aves son omnívoras. Eso hay que tener bien en cuenta. Eso va a depender de la clase de aves que hay. Es como los mamíferos. Por ejemplo, hay mamíferos que son rumiantes. Hay mamíferos que son también carnívoros. Hay mamíferos que son omnívoros. No puedes decir que todos los mamíferos son omnívoros, como tampoco puedes decir que todas las aves son omnívoras. Eso va a depender de la clase de ave a la que nos estemos refiriendo, ¿sale? Entonces, hasta acá, ¿entienden el concepto de ave? Sí. Sí, médico. Ok, vamos a continuar. Vamos a hablar sobre las plumas. Una pluma va a ser una estructura modificada. Estas fueron evolucionando de las escamas de los reptiles. Recordemos que actualmente las aves son el pariente más cercano a los dinosaurios que existen, son incluso ligeramente más cercanos que algunos reptiles, algunos, porque por ejemplo las tortugas, los cocodrilos habitaron junto con los dinosaurios, ¿no? Entonces, si quieren saber o quieren identificar a un pariente o a una evolución de un dinosaurio, pues las aves son sus parientes actuales más próximos. Cada pluma va a nacer de un folículo en la dermis, así como nosotros poseemos, los mamíferos poseemos pelo y cada estructura del pelo nace de un folículo, igualmente una pluma va a nacer de un folículo. Esta pluma durante su crecimiento va a estar inervada y va a estar irrigada. Eso quiere decir que va a presentar un aporte sanguíneo y un aporte nervioso bastante importante. Algunas plumas que son táctiles nunca pierden esta inervación, y todo el tiempo están inervadas, no solo durante su crecimiento. La mayoría de las plumas solo van a estar inervadas e irrigadas cuando están creciendo, pero una vez que se desarrollan se pierde esta irrigación, salvo algunas excepciones como las plumas táctiles. Cada folículo de pluma va a poseer un corpúsculo de Herbert. Los corpúsculos de Herbert van a estar encargados de la detección de las vibraciones y la piloerección de las plumas. ¿Ustedes han visto un ave cuando tiene frío? Sí. ¿Cómo se ve un ave cuando tiene frío? Como si se esponjara. Exactamente. Pueden esponjar las plumas a placer por un mecanismo de piloerección. Los encargados de este mecanismo van a ser los corpúsculos de Herbert. ¿Sale? ¿Es por eso que dicen se te pone la piel de gallina? Ah, sí. Las zonas de las aves que presentan crecimiento de plumas van a recibir el nombre de terilos, mientras que va a haber zonas ausentes de plumas. Estas se van a denominar apterios. ¿Ustedes han visto, alguno de ustedes ha agarrado un ave? Sí. Sí, ¿Han notado que hay zonas sin plumas? sí. Sí. Los que dijeron que sí, ¿cuáles son las zonas sin plumas? La axila, Las por patas. ejemplo. Ajá, la axila, las patas, ¿cuáles más? El pico. ¿Hay más? En los pollos existen, bueno, razas que no tienen en su pescuezo. En el cuello, muy bien, en el cuello.
¿Qué más? ¿Alguna otra zona? La cabeza. La cabeza, se están yendo a lugares muy generales, hay lugares muy específicos donde las aves no tienen plumas. ¿Dónde dijeron? El ano. El ano no se llama ano, se llama cloaca. Sí, perdón, cloaca. En la cloaca, algunas tienen. Bueno, zonas donde no hay plumas, hacia el abdomen, normalmente las plumas están laterales y se amontonan, digamos, sobre el abdomen, pero si nosotros le soplamos, vamos a darnos cuenta que en la zona media del abdomen no va a haber plumas. Tampoco va a haber plumas alrededor de los oídos, que igual el plumaje de alrededor cubre estas zonas, pero también son zonas sin plumas. Y en algunas aves también la parte bajo el pico del cuello va a estar sin plumas, pero igual las plumas que caen de la cabeza las cubren. Entonces, hay zonas que es normal. Por ejemplo, les llega un ave y les dice el dueño, oye, es que fíjate que mi perico no tiene plumas en el abdomen. Y tú lo revisas y si no sabes, dices, oye, sí es cierto, no tiene plumas en el abdomen, ¿no? En vez de decirle, no, señor, es una zona normal sin plumas, y te pones a buscar un montón de enfermedades que pudieran causar que se cayeran las plumas y das diagnósticos incorrectos por no saber algo normal. Entonces, hay que aprendernos las zonas donde no hay plumas en las aves. Ahora, las plumas se mudan a lo largo de la vida del ave. La mayoría de las plumas van a mudar una vez al año. Y el orden de cuando mudan plumas, no se quedan sin plumas completamente, sino que las van mudando por partes. Por ejemplo, cuando van a mudar las plumas de las alas, primero se mudan las plumas primarias, que son las más grandes, y nosotros nos vamos a la parte de mi presentación. ¿Ven mi cursor? Sí, se ve. Ok, estoy señalando las plumas primarias. Estas van a ser las primeras que se muden cuando inicia la muda. Se pierden las plumas primarias, las demás siguen, entonces el ave puede seguir volando. Obviamente vuela con dificultad porque no tiene completas sus plumas primarias, pero en unos 10, 15 días vuelven a salir las nuevas plumas y una vez que ya están las primarias, se van a mudar las secundarias. Ahora estoy señalando las secundarias. El ave sigue pudiendo volar, no vuela correctamente, pero sigue, si llegara a necesitar escapar de sus depredadores, puede escapar de un depredador, va a mudar estas plumas y en 10, 15 días le vuelven a salir y después empiezan a mudarlas del cuerpo. Entonces, cuando un ave está mudando, en ningún momento vamos a ver al ave así pelona y sin plumas. Si las vemos bastante pelonas o que está perdiendo muchas plumas, ahí ya hay un problema. Y vamos a ver diferentes tipos de pluma. Por ejemplo, están las plumas de tipo cola o ala, que son plumas muy largas, son a las que nombramos primarias. Estas plumas tienen la función del vuelo. Las semiplumas, que son las plumas que normalmente encontramos cubriendo el cuerpo, tienen una función protectora. Las filoplumas normalmente son plumas ornamentales, como las de la cola del pavo real. Las plumas de cerda normalmente son plumas táctiles. Estas plumas las podemos encontrar alrededor de los ojos, alrededor del pico. Y las plumas sedosas, que normalmente son plumas para cubrir a los polluelos. Estas plumas las poseen los polluelos o aves que están expuestas a temperaturas muy altas de frío. Por ejemplo, los búhos nivales tienen por ejemplo, un búho nival tiene doble plumaje, tiene las plumas sedosas en la parte más al fondo de su cuerpo y las semiplumas cubriendo las plumas sedosas. Entonces vemos un ave normal, pero por dentro tiene plumas sedosas para cubrirlo del frío. Entonces, estas son las funciones de las plumas. Ahora,
Ya que pasamos de las plumas, otra de las adaptaciones importantes de las aves son los huesos neumáticos. El esqueleto va a poseer huesos neumáticos. ¿Esto a qué nos va a referir? Que estos huesos van a estar conectados a sacos aéreos. Si ustedes siguen mi cursor, en la parte inferior tenemos el hueso de un ave, que es el que dice poros con aire, así se ven los huesos neumáticos de las aves, y abajo tenemos la comparación con un hueso de un humano. Tiene muchas ventajas. El esqueleto neumático las hace reducir mucho su peso. Entonces, al ser bastante ligeras y al tener esta adaptación de que el cuerpo es bastante ligero, debido a este esqueleto poroso, las aves pueden volar con mayor facilidad porque pierden pues lastre de lo que pesaría normalmente un esqueleto, ¿no? Entonces, la otra es que hay bastantes desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas de tener este tipo de huesos es que son muy vulnerables a los golpes o a los traumatismos. Entonces, las aves son bastante fáciles de fracturar. Con un pequeño golpe, normalmente estos huesos pues pueden fracturarse y empieza a haber problemas. Hay algunos huesos, como el cráneo, vértebras, pelvis, esternón, costillas, húmero y fémur, que van a estar conectados a los sacos aéreos. Estos sacos aéreos o estos huesos, pues también van a tener esta capacidad de disminuir el peso del ave, ¿no? Otra de las características de las aves es que los huesos o algunos huesos están fusionados para brindarle un mejor soporte al ave. ¿Qué huesos van a estar fusionados? Las vértebras caudales, toda esta cadena de vértebras caudales va a estar fusionada. Digamos lo que sería la cola. Y esta fusión de vértebras recibe el nombre de pigostilo. ¿Saben cuáles otros huesos están fusionados? ¿Alguno? No. No, médico. ¿No? ¿Nunca han estudiado aves? No. Bueno, hay algunos huesos más. El sinsacro, o sea, lo que sería todo lo que sería toda la pelvis en un mamífero, va a estar fusionado en las aves la pelvis con el sacro, y a estos huesos, a esta fusión se le va a llamar sinsacro. El carpo y el metacarpo van a estar fusionados también. Eso en un mamífero lo veríamos, serían huesos individuales. En este caso, en las aves, el carpo y el metacarpo están fusionados, formando el carpo-metacarpo. La tibia y el tarso también van a estar fusionados en las aves y van a formar un hueso que se llama tibiotarso. Lo que serían las clavículas van a estar fusionadas en las aves y van a formar un hueso que se llama fúrcula. Y finalmente el esternón va a estar también fusionado y va a formar un hueso que se le denomina quilla. Ahora, antes de que pasemos a la siguiente, porque ya vi que me falló la presentación, ¿saben qué es un saco aéreo? Son los pulmones accesorios, ¿no? ¿Quién habló? Yo, Sergio. Sergio, ok. Sergio, ¿sabes qué es un saco aéreo? Sí, son los pulmones accesorios, ¿no? No. Es como un espacio, ¿no? Dentro del organismo. Pues tampoco. Organismo que... A ver,
El que vaya a decir me dice su nombre y luego dice su idea, ¿ok? Ajá. Muy bien, bastante, te falta todavía un poquito, pero hasta el momento eres la que me ha dado una definición mejor de un saco aéreo. ¿Alguien más? ¿Quién está diciendo eso? Ah, ok. Sí, es bastante buena tu explicación. Entonces vamos a continuar. Los sacos aéreos son prolongaciones de los pulmones que no tienen superficie de intercambio gaseoso, por eso no es un pulmón accesorio, es una prolongación, pero van a jugar un papel importante en la respiración. Ahora, hay varios sacos aéreos, hay 9 sacos aéreos en la mayoría de las aves y la mayoría vienen en pares. Vamos a empezar de el más caudal al más craneal. Primero son un par de sacos abdominales. Después va a haber un par de sacos torácicos caudales. Va a estar el par de sacos torácicos craneales. Va a estar el saco cervical, que ese es uno, y va a haber un par de cervicocefálicos, ¿vale? Esos van a ser los sacos aéreos. En algunas especies Médico, está apagado su audio. Se fue su audio. Sí, No se médico. escucha. listo, ya regresamos. ¿En qué parte me quedé? De los sacos aéreos. Listo. ¿Ven mi presentación? Sí, Sí, médico. médico. Ok, entonces les decía, los sacos aéreos van a jugar un papel muy importante dentro de las aves, desde el intercambio gaseoso, enfermedades, bueno, facilitan el intercambio gaseoso, tienen muchos problemas cuando hay enfermedades, tienen también muchas ventajas porque nos dan muchos contrastes que no veríamos en radiografías de otros animales. Van a ayudar al ave al vuelo, como ya explicaban, también lo pueden ayudar en la flotabilidad, a disminuir peso y van a separar el celoma de las aves en varias cavidades. Entonces, tienen varias funciones clínicas y cuando atendemos un ave tenemos que tener muy presentes a los sacos aéreos porque son parte importante de esto, ¿sale? Hagan de cuenta, por ejemplo, si nosotros vamos a revisar a un ave y tenemos que auscultarla, vamos a auscultar los pulmones y vamos a auscultar cada uno de sus sacos aéreos. En la auscultación a veces nos llevamos mucho tiempo con las aves porque tenemos que escuchar detalladamente cada saco aéreo, porque pueden los pulmones estar bien, pero puede haber alguna infección o afección dentro de un saco aéreo
y esto se puede detectar solo auscultando con nuestro estetoscopio. Entonces, si nosotros ignoramos estos sacos aéreos, vamos a pasar por alto muchas cosas durante una revisión clínica. Por eso es bien importante que desde el momento o desde ahora, cada que vean a un ave, piensen también en sus sacos aéreos, ¿sale? Porque es parte importante del ave y es algo que a veces no hacemos. Ahora, aquí vamos a ver el ciclo respiratorio de las aves y vamos a ver la importancia de los sacos aéreos. El ciclo respiratorio de las aves va a ser un mecanismo de 4 tiempos. Eso quiere decir que para que un ave surta de oxígeno a su cuerpo, va a necesitar dar 2 inspiraciones y 2 expiraciones. Esto es por los sacos aéreos. Los humanos, los mamíferos, los reptiles, todos respiramos, expiramos y en 2 tiempos ya hicimos intercambio gaseoso. Esto no pasa en las aves. El ave tiene que inspirar y expirar 2 veces para realizar un intercambio gaseoso. Entonces, todos pongan atención acá. Está mi cursor sobre la parte 1. ¿Todos lo están viendo? Sí, médico. Sí. Ok, esta es la inspiración. En la inspiración, el ave va a respirar. Respiren todos profundamente. Imagínense que son un ave y en esa inspiración el aire no llegó a los pulmones. El aire llegó a los sacos aéreos posteriores, o sea, a los sacos abdominales, ¿sale? Y a los torácicos caudales. Estos sacos aéreos, estos 4 pares de sacos aéreos se llenaron con la inspiración. El ave otra vez inspira, se llenan estos sacos aéreos, pero que se llenen los sacos aéreos no quiere decir que el ave está haciendo intercambio gaseoso, ¿sale? Entonces, este es el tiempo 1, es la primera inspiración, y con esta bocanada de aire solo se llenaron los sacos aéreos posteriores. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Ok. Sí. Ahora va la expiración. En la expiración, nosotros liberaríamos el aire si fuera un mamífero y ya hicimos intercambio gaseoso y estamos liberando dióxido de carbono. ¿Ok? En las aves no. En el momento en el que dan su expiración de la primera respiración, el aire va a pasar a los pulmones y va a empezar a hacer intercambio gaseoso. ¿Vale? Bueno, va a pasar a los pulmones. Después de ahí, el ave va a dar una segunda inspiración. Otra vez, vuelve a jalar aire. En esta inspiración se llenaron los sacos aéreos posteriores otra vez, pero al llenarse los sacos aéreos posteriores hubo un incremento de la presión, se hizo intercambio gaseoso y el aire que estaba en los pulmones pasó a los sacos aéreos anteriores. ¿Entendemos? Sí. ¿Todos? Sí, médico. Y finalmente se da la la segunda expiración, que sería el tiempo 4. Ahora sí, el aire sale de los sacos aéreos anteriores y es eliminado aire y dióxido de carbono al ambiente. ¿Les quedó claro? Se volvió a ir su audio. Sí, médico, no se escucha. Se trabó, creo. Listo, les decía, entonces, ¿comprendieron? Permíteme, no estoy compartiendo pantalla.
Les preguntaba, ¿entendieron o quieren que repitamos? No, sí, repítalo, yo sí creo que lo repita. Ok. La respiración de un ave se va a dividir en 4 tiempos. 2 inspiraciones y 2 expiraciones. A la primera inspiración le vamos a llamar tiempo 1. A la segunda expiración le vamos a llamar tiempo 2. Segunda inspiración le llamaríamos tiempo 3. Y segunda expiración le llamamos tiempo 4, ¿sale? En el tiempo 1, el ave respira. Ustedes simulen que están respirando. Damos un respiro profundo. Si nosotros fuéramos un ave, esa inspiración o todo este aire que aspiramos va a llegar a los sacos aéreos posteriores. Los sacos aéreos posteriores pues eran los abdominales y los torácicos caudales. Estos sacos aéreos se van a llenar de aire, pero el aire todavía no va a llegar a los pulmones, sino que estuvo en estos sacos aéreos y ahí está almacenado. De ahí, nosotros vamos a expirar. Vamos a acordarnos que nosotros estamos representando un ave. Entonces yo inspiré, llené mis sacos aéreos posteriores y voy a expirar. En el momento en el que expiro, en vez de eliminar el aire y el dióxido de carbono, como lo haríamos normalmente nosotros, un ave va a llenar sus pulmones, ahora sí, de aire. Y se empezará ligeramente el intercambio gaseoso. Después, en el paso 3, o en el tiempo 3, el ave va a volver a inspirar. El nuevo aire que se inspiró va a volver a llenar los sacos aéreos posteriores. Y en el momento en el que se llenan estos sacos posteriores, se aumenta la presión de aire en los pulmones. Esta presión hace más eficiente el intercambio gaseoso. Hay intercambio gaseoso y luego el aire es desplazado hacia los sacos aéreos anteriores, que serían los torácicos, craneales, serían el clavicular y se me fue el nombre del otro. Bueno, que les decía que es para aquí en la cabeza. Y de ahí el ave va a dar una expiración y se va a liberar todo el aire que estaba en los sacos aéreos anteriores para, ahora sí, irse al ambiente. ¿Ahora sí entendimos? ¿Les quedó claro a todos? ¿O damos sí. ¿Y eso, por ejemplo, en qué tiempo lo hacen? En 2 respiraciones. Ah, pero por ejemplo, hablando lo que es, tarda 30 segundos, 1 minuto. No, tardan segundos. Instantáneo, ¿no? Sí, básicamente nosotros no percibimos. Las frecuencias respiratorias de las aves son más rápidas que las de un mamífero. Por ejemplo, en reposo, un ave puede tener cerca de 60 a 80 respiraciones por minuto. Cuando un mamífero en reposo, por ejemplo un perro, puede llegar a tener de 20 a 40 respiraciones por minuto, ¿no? Casi el doble tendrían las aves. Y mientras más pequeñas son, respiran más rápido. Entonces, este ciclo pasa en segundos. Y en un ave pequeña que esté volando, este ciclo pasa en milésimas de segundo. Porque un ave volando puede llegar a tener frecuencias respiratorias de 120, 160 respiraciones por minuto. Entonces el tiempo es corto. Todo este proceso pasa en segundos o hasta milésimas de segundos. Ahora, la respiración de las aves va a estar regulada en el cerebro a través de los quimiorreceptores de presión arterial de dióxido de carbono en los cuerpos carotídeos. Esto es muy importante. Todas las aves tienen riesgo anestésico alto. ¿Por qué? Por estos receptores. Por ejemplo, lo ideal es que si tú lees un libro de medicina de aves,
todos los libros te dicen que si vas a operar a un ave, la debes de tener conectada al oxígeno mínimamente. Lo ideal es que la cirugía se hiciera con una máquina de anestesia inhalada, pero se pueden hacer con anestesias fijas, aunque si utilizamos una anestesia fija, nos dicen que debemos de utilizar por lo menos suplementación de oxígeno. Aquí hay algo bien importante. Si nosotros estamos suplementando oxígeno de más, pasa lo siguiente. Nuestra ave está respirando, los quimiorreceptores detectan que hay una alta cantidad de oxígeno y que no se está eliminando dióxido de carbono casi. ¿Y qué creen que pasa? ¿Alguien mandó un mensaje? No, dice que va a acabar la clase en 10 minutos. Ah, sí, cierto, sí. A ver, bueno, déjenme crear rápido otro link y seguimos, ¿sale? Sí, está bien, médico. Bueno, nos cortamos y les comparto el siguiente link, ¿sale? ¿Por Classroom o por dónde lo va a compartir? Sí, en Classroom. O igual lo puede hacer con el mismo link, ¿no? No te sabré decir. Bueno, ahorita les digo. Entonces, ¿puedo volver a entrar al link y se vuelve a reactivar? La verdad no sé cómo funcione, pero si hay profes que lo hacen que con el mismo link vuelven a dar la clase. Bueno, ahorita intentamos y si no les subo otro rapidito, ¿sale? Sí, médico. Entonces les preguntaba, ¿qué creen que pasa cuando nosotros tenemos a un ave con alta cantidad de oxígeno y de repente pues detectan estos barroreceptores o quimiorreceptores que el oxígeno está muy alto y que no se está produciendo dióxido de carbono? ¿Alguien tiene alguna idea? Receso. ¿Qué dijeron? Entonces, les pregunto. Hey, clases, ¿siguen ahí? No, ninguna de esas cuatro. Lo que va a pasar es que nuestra ave va a entrar en paro respiratorio. Porque básicamente los receptores dicen si la respiración está regulada por dióxido de carbono y no se está eliminando dióxido de carbono, ni se está acumulando, el ave dice, no se está acumulando dióxido de carbono. La respiración está perfecta, no necesito respirar. Y las aves entran en paro respiratorio y se mueren. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando suplementamos oxígeno a un ave, porque si llegamos a un punto en el que la saturación de oxígeno es alta, el ave va a entrar en paro respiratorio. Y eso es algo bastante importante a tener en cuenta cuando atendemos pacientes aves, ¿sale? Cavidades celómicas en las aves. ¿Quién sabe qué es el celoma? Hey, clase, les pregunto de uno por uno. A Mauri Sosa, ¿sabes qué es el celoma? Es una cavidad general del cuerpo que tienen que presentan los animales. Más o menos, buena respuesta. ¿Y saben cuáles son las cavidades celómicas en las aves? ¿Los huesos? No, el que me sepa contestar cuáles son, bueno, con que me sepan decir cuántas cavidades celómicas tiene un ave,
tienen 10 en mi parte de la materia. No. ¿Alguien? ¿Van a dejar ir un día regalado? Híjoles. No, ni siquiera van a hacer el intento. Espérame, ¿La claricoide? No, lo están buscando en Google. No, ¿Sería la laringe, tráquea y así? no. No, bueno, ¿No tienen? no, sí tienen. Bueno, vamos a explicar. No es la cavidad, se lo, ay, se me fue. No, aunque lo busquen en Google, no lo van a encontrar, no está en Google. ¿Es cavidad celomática? No, está traduciendo mal coelomic cavity. Entonces, bueno, ya perdieron su oportunidad. Un celoma, o bueno, el celoma sería lo que en un, bueno, celoma, para empezar, cavidad celómica en un reptil sería un pleonasmo, porque celoma significa cavidad, pero en un ave no es un pleonasmo. Entonces, un celoma es básicamente el cuerpo de, bueno, vamos a empezar con los reptiles. Si nosotros vemos a un reptil, el tórax y el abdomen están juntos. En un mamífero sería tórax y peritoneo. En un reptil se le denomina celoma porque están juntos y no tiene separaciones. Las aves igual tienen un celoma, pero las aves sí tienen separaciones dentro de este celoma. Es por eso que se le da el nombre de cavidades celómicas a cada compartimiento que tienen las aves. Ahora, este compartimiento se va a formar por la presencia de los sacos aéreos. Como tal, anatómicamente, el celoma de las aves no tendría ninguna separación entre ellas si no hubiera sacos aéreos. Pero como hay sacos aéreos presentes, los sacos aéreos nos van a formar varias cavidades dentro del celoma de las aves. Y a estas cavidades se le van a nombrar cavidades celómicas. Si yo los escuchara hablar y dijeran cavidad celómica en un reptil, la palabra está mal aplicada, porque un reptil no tiene más cavidades. Entonces, si nos referimos al tórax y abdomen en conjunto de un reptil, le vamos a llamar celoma. Pero si nos referimos al tórax y abdomen de un ave, le vamos a llamar cavidad celómica. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, y ahora vamos a ver cuántas cavidades celómicas hay en las aves. Las aves van a poseer 8 cavidades peritoneales o 8 cavidades celómicas que no habían sido descritas. Si ustedes se van al CISON, el CISON no menciona nada de esto, ni la versión más actual. Aunque hay un capítulo que está chido, que es basado en aves, aunque es más de gallina, pero las gallinas siguen teniendo sacos aéreos. Esto no se menciona en ningún libro de anatomía hasta cerca del 2017 salió este concepto. Entonces, antes de eso, se le seguía denominando celoma. ¿Pero qué pasó?
Un doctor que hacía muchas endoscopías en aves se dio cuenta que cuando hacía las endoscopías y entraba por ciertas zonas, no podía avanzar más y esas zonas estaban delimitadas. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, oye, esta anatomía de las aves no está descrita, ¿qué voy a hacer? Yo tengo muchos pacientes aves, gano dinero de las aves y no puedo arriesgar a mis pacientes a malos diagnósticos, ¿no? Entonces este doctor, como era bien, bastante bueno en la endoscopía, empezó a hacer las descripciones de cada cavidad que se presenta en las aves. Y pues describió 8 cavidades celómicas, 8 cavidades peritoneales que se describen.
todos y ya continuamos. Entonces, como les decía, hasta antes del 2016 no se habían detectado las cavidades celómicas, porque cada que se abre a un ave, estas cavidades colapsan. Entonces, no se veía. Básicamente, pues, todos pensaban que no existía. Hasta que este doctor que empezó a hacer endoscopías en sus pacientes, pues se dio cuenta que realmente existían algunas cavidades y algunas estructuras que no dejaban hacer bien las endoscopías y que no estaban descritas en los libros de anatomía, ¿no? Entonces, pues básicamente se puso a describirlas y pues nos dejó estas cavidades descritas, ¿no? Ya son todos, son 16, más yo. Ok, vamos a seguir. Ahora sí, ¿ya son todos? Vale, seguimos. ¿Sí les expliqué cómo se formaban las cavidades? En eso estaba. Ok, ¿en cuál nos quedamos? Estaba en la primera, creo. Ah, bueno, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Para empezar, la primera cavidad celómica es la cavidad pericárdica, que es el saco pericárdico que envuelve al corazón. Después de ahí, las cavidades pleurales. Estas van a ser dos y se forma por la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal envuelve a los pulmones, al tórax, y la pleura visceral a los intestinos y pues órganos del abdomen. De ahí se encuentran las cavidades subpulmonares. Las cavidades subpulmonares va a haber dos. Va a haber cavidad subpulmonar derecha e izquierda. Y estas están formadas por la unión de los sacos aéreos torácico, craneal y caudal y por el septo postpulmonar. De ahí nos bajamos al abdomen y va a haber cavidades hepáticas. Va a haber dos cavidades hepáticas, la dorsal y la ventral. Y finalmente va a estar la cavidad intestinal peritoneal, que va a contener al proventrículo, el ventrículo, la vesícula biliar, vaso, intestinos y aparato reproductor. Casi todos los manejos que hagamos durante un AVE lo vamos a trabajar en la cavidad intestinal peritoneal. Entonces, igual es como que abordar otras cavidades, tienen que ser muy específicos, pero, por ejemplo, cavidades hepáticas. A veces son comunes los tumores en hígado, en aves, y a veces se tiene que extirpar un tumor, bueno, en el caso de que sea operable. Si es operable, tenemos que saber, oye, yo voy a operar el hígado, pero ¿en qué parte tengo que entrar para no dañar estas cavidades hepáticas? ¿Voy a entrar en la cavidad dorsal o voy a entrar en la cavidad ventral? Entonces, para eso no sirve. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Es común cuando atendemos tucanes, la enfermedad más común se llama hemocromatosis. Los tucanes tienden a almacenar mucho hierro. Entonces, si nos llega un tucán a consulta con un exceso de hierro en la dieta, tenemos que considerar que tiene hemocromatosis. ¿Cómo podemos saber si tiene o no? El diagnóstico es con una biopsia de hígado. En el hígado se almacena el hierro.
Entonces, si nosotros tomamos una muestra de hígado, la mandamos a histopatología, nos pueden reportar que hay acúmulos de hierro en el hígado. Entonces, si yo le voy a tomar una biopsia hepática a un tucán, pues tengo que saber por cuál de estas cavidades voy a abordar para tomar una muestra más fácil, menos traumática, que ponga en menos peligro al paciente, ¿no? Voy a decidir si voy a usar la hepática dorsal o la hepática ventral, ¿sale? Que en este caso, pues yo preferiría la dorsal, pero de ahí, pues es cada quien su criterio, ¿no? Y pues básicamente para esto sirven estas cavidades, para que nosotros sepamos anatómicamente qué vamos a encontrar en cada una de ellas y por dónde podemos abordar a un ave de manera segura sin que nosotros dañemos estas cavidades, porque al dañar una de estas cavidades, pues vamos a empezar a tener problemas con el ave, ya sea que se colapse un saco aéreo, ya sea que empiece a haber compresión hacia otros órganos por mala posición. Entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto cuando nos queremos dedicar a las aves, ¿sale? Ahora vamos a hablar algo un poco más fácil, que es el pico. El pico va a ser una estructura compuesta de queratina. Las funciones pues van a ser la obtención de alimento, defensa y termorregulación. Por ejemplo, en los tucanes que tienen picos bastante grandes, parte de la función de este pico es termorregular. Recordemos que los tucanes se encuentran en las zonas selváticas donde el calor está bastante insoportable. Entonces el pico también es una forma de disminuir calor. Cuando nosotros tenemos un pico, el pico se le conoce como tal, como ranfoteca, es el nombre del pico, la ranfoteca. Y la ranfoteca va a estar creada o va a estar formada por dos secciones, la rinoteca, que sería la parte de la nariz o del maxilar, y la natoteca, que sería la parte submandibular. A los hoyitos por los que respira el ave, o las narinas, se le llaman nostrilos, ese es el nombre correcto. Entonces, cuando nos refiramos a la nariz o a la narina o a la zona de intercambio de aire de un ave, se llaman nostrilos. Y el tipo de pico de las aves también va a tener una diferencia anatómica de acuerdo a su función. Lo que mencionábamos al inicio, que me preguntaron si el ave era, si todas las aves eran omnívoras. No, las aves no son omnívoras todas. Las que tienen pico generalista son omnívoras. Las que tienen pico así en forma de piquito son insectívoras, picos de granos, picos comedores de semilla, picos de néctar, picos frugívoros, los picos de pájaros carpinteros que están hechos para taladrar. Hay pico en forma de bolsa, limícola, filtradores, picos de aves de presa, picos de carroñeras, picos pescadores, picos buceadores. Entonces, el pico va a ser de acuerdo a los hábitos alimenticios del ave, ¿sale? Ahora, al tener un paladar incompleto, bueno, las aves tienen un paladar incompleto. La orofaringe siempre va a estar en contacto con las coanas. El lavado de coanas es un procedimiento rutinario en la clínica de aves. Normalmente se tapan la nariz de las aves, sobre todo de citácidos, por la deficiencia de vitamina A. También le pasa a las aves de traspatio, a gallinas, pavos, gallos. Si tienen una deficiencia de vitamina A, nosotros vamos a ver la nariz tapada. Eso predispone a enfermedades respiratorias. A veces llegan las aves sin poder respirar bien, tienen la nariz tapada, se las destapamos y empiezan a respirar mágicamente bien y componemos una parte de su problema, ¿no? Esto se puede hacer debido a que
al tener ausencia de paladar completo, nosotros aplicamos presión como un lavado en la nariz y toda el agua sale por acá, por la boca, llena de moco y un montón de cosas que habían tapado la nariz, ¿no? Vamos a tener cuidado con la glotis. La glotis se encuentra en la base de la lengua. Las aves carecen de epiglotis. Cuando nosotros alimentemos un ave o demos un medicamento a un ave y le vamos a abrir la boca, tenemos que asegurarnos de que nuestra jeringa, nuestro medicamento, pase la lengua. Si nosotros damos el medicamento muy superficial en esta zona de la lengua y el ave pelea, se puede abrir la glotis y podemos broncoaspirar a nuestra ave. A veces se ve bien feo que le abres la boca o el pico al ave y le metes la jeringa todo lo que puedes. Pues hasta los dueños se asustan, los propietarios se asustan, pero realmente es más seguro hacer eso que darla solo cerca de la lengua forzado, porque en el momento en el que el ave lucha la podemos ahogar, ¿vale? Entonces tengan en cuenta eso. Ahora, algunas aves presentan buche. El buche va a ser una evaginación del esófago. La cualidad que tiene el buche es que es bastante elástico. Lo poseen algunos tipos de aves como los citasiformes. Los citasiformes son los citácidos, los pericos, loros. Columbiformes, los columbiformes son las palomas. Galliformes, pues son los gallos. Y la mayoría de los paseriformes son estos pajaritos que vemos como los gorrioncitos que siempre están cantando, ¿no? Chiquitos, se llaman paserinas. Estas paserinas, o bueno, este buche se va a distender para almacenar el alimento y normalmente hay algunas secreciones que se empiezan a dar para digerir la alimentación. Como tal, en el buche no se digiere, solo se lubrica y se llevan algunas reacciones tampón por si fuera muy irritante el alimento que se estuvo comiendo, ¿no? Pero normalmente el buche nada más sirve para lubricar la comida. Algunas aves carecen de buche, como los canarios, los búhos y las aves limícolas. Esta es una foto de las aves limícolas. La mayoría de las aves limícolas son aves que tienen las patas grandes, que comen cerca del mar o que se están zambullendo, ¿no? Entonces, esas son las aves limícolas para los que no las conocen. Después del buche va a existir el estómago glandular, que se le conoce como proventrículo, y el estómago muscular, que se conoce como molleja. Entonces, la molleja es un estómago muscular, el proventrículo es un estómago glandular que libera ácido clorhídrico para la digestión de los alimentos. La molleja es un estómago muscular, es común que las aves, algunas aves consuman piedras o minerales pequeñitos para que se queden alojadas en la molleja. Y en el momento en el que la molleja se contrae, al tener estas piedritas, hacen que la comida se triture mejor. Eso lo hacen algunas aves en vida libre. No es específico que nosotros le tengamos que dar de comer piedras a un ave para que funcione bien, puede funcionar bien su intestino sin necesidad de que tenga estas piedras. Solo hay que estar al pendiente de que no, de repente uno que otro cliente lee esto y le quiere dar de comer piedras a sus aves y de repente el ave ya se obstruyó, ¿no? Esto lo hacen de manera natural en vida silvestre. En cautiverio es raro que lo hagan. A veces lo hacen las gallinas, que se dejan en el patio rascar y eso, pero no es necesario que le den de comer piedras a las aves, ¿eh? Y la cloaca. La cloaca es la parte final de el tracto digestivo, el tracto reproductor y el tracto urinario. Se le conoce cloaca porque en esta estructura van a converger tres sistemas: el sistema digestivo, el urinario, el reproductor. Cada parte, por ejemplo, donde desemboca el sistema digestivo, se le va a llamar coprodeum.
Donde desemboca el sistema urinario se le va a llamar urodeum y el sistema reproductor se llama proctodeum. Entonces, a la combinación de estos tres se le da el nombre de cloaca. Aquí vemos algunas vistas con endoscopía de cómo se ve la cloaca por dentro. Podemos ver el ureter de una guacamaya, derecho, el izquierdo, ¿no? Si nosotros tenemos un endoscopio, tenemos una guacamaya anestesiada y metemos el endoscopio por la cloaca, podríamos observar estas estructuras anatómicas. Y finalmente, creo que sí es la presentación final. El ojo de las aves. Las aves tienen un ojo más desarrollado que cualquier mamífero. Tienen características especiales. Para empezar, el ojo siempre va a tener la forma de una pera. En todas las aves. Va a haber un nervio óptico que está cubierto por el pecten oculi. El pecten oculi es un huesecillo que se encuentra dentro de el ojo. De ahí básicamente va a tener va a ser la anatomía casi normal de un ojo, va a haber una coroide, va a haber una retina, va a haber un morvitro, una foba central, eso lo tienen todos los ojos, va a tener un iris, va a tener un humor acuoso, va a tener una córnea, una pupila, va a tener un lente. Y lo que sí, la diferencia, va a tener el músculo de Crafton y el músculo de Brooks. Estos músculos le permiten a la pupila dilatarse a placer. Un ave puede dilatar su pupila cuando a ella o a él se le antoje. Es algo que no puede hacer ningún mamífero ni nosotros. Nuestra pupila responde a la acción de la luz o a la ausencia de la luz. Si hay poca luz, nuestra pupila se dilata. Si hay mucha luz, nuestra pupila se contrae. Un ave puede ajustar su pupila como se le antoje debido a la presencia de estos dos músculos, ¿vale? Si nosotros queremos hacer un fondo de ojo para ver qué está pasando en la estructura interna de un ojo de un ave, que a veces es una consulta oftalmológica, vamos a tener que aplicar un anestésico local hacia este ojo para que el músculo de Crafton y el músculo de Brook se queden anestesiados, se dilaten y nos dejen poder observar el iris, ¿sale? También con algunos anestésicos, cuando están en plan anestésico, también se dilatan. Entonces, a veces si no tenemos algunos anestésicos, por ejemplo, el que se recomienda para hacer fondo de ojo de aves se llama tubocurarina. Yo nunca he conseguido ese anestésico local. Sirve un poco la procaína, no sirve tanto. Lo ideal sería que se haga con tubocurarina, un estudio de fondo de ojo. Entonces, si necesito hacer el fondo de ojo en un ave, la anestesio. Y una vez que se anestesia, ya podemos ver el fondo de ojo. ¿Tienen alguna pregunta? No me digo. ¿Seguros? ¿Cómo dijo que se llamaba lo del músculo para la contracción del ojo? ¿Cómo? Para la dilatación, ¿no? Algo así había dicho. No entendí tu pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo dijo que se llamaba croat o cómo? ¿Para la dilatación? ¿Cómo se llama el músculo que funciona en la dilatación? ¿Esa es tu pregunta? Exactamente. Ok, se llama músculo de Crafton y músculo de Brook. Están acá anotados, mira. ¿Sí los estás viendo o los estoy señalando con el cursor? Sí, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo, médico, ¿podría repetir, por favor, el nombre del hueso que dijo que estaba cubierto en la parte del nervio óptico? Pecten oculi.
P-E-C-T-E-N, pecten oculi. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Médico, Sí, ¿qué pasó? por ejemplo, lo que había comentado de las aves de las que tenían doble, ¿cómo se llama? Doble respiración, o cómo había explicado. Ajá, ¿qué con eso? ¿No te quedó clara la respiración de las aves? Sí, médico, si nada más me lo hace un repaso así rápido, nada más para que lo anote. Ok, mira, la respiración de las aves se va a dividir en 4 tiempos. El tiempo 1 es inspiración. En esta primera inspiración, el aire va a llenar los sacos aéreos caudales, que serían los abdominales y los torácicos, caudales. En el tiempo 2, el ave va a expirar. Durante esta expiración, el aire va a pasar hacia los pulmones. En el tiempo 3, el ave va a volver a inspirar. Al inspirar otra vez, se van a volver a llenar sus sacos aéreos caudales, pero en el momento en el que se llenan, se aumenta la presión. Al aumentar la presión, se realiza intercambio de oxígeno, se mueve el aire que está en los pulmones y es desplazado hacia los sacos aéreos anteriores. Y en el tiempo 4, el ave va a expirar por última vez y ahora sí se va a eliminar todo el aire que había entrado una inspiración antes. Es un ciclo. Para que haya intercambio gaseoso, digamos, el ave tiene que respirar 2 veces. Y esto lo hacen todas las aves, no lo hacen algunas. Esto es regla general en todas las aves. ¿Sale? Ah, ok, médico, gracias. También tenía esa duda de que si era todas las aves o nada más eran las que volaban. Todas, todas. Ah, perfecto, gracias, médico. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo otra pregunta, médico. Sí, dime. Usted había mencionado que había una ala que era de función del vuelo. Me parece que pero yo tengo una pregunta. Según yo había leído, cuando se cortan las alas secundarias, como que para para por ejemplo los pericos les cortan las alas y dejan de volar para mantenerlos, digamos, tener más contacto con sus mascotas. ¿Esto funciona para todas las aves que vuelan? Sí, todas las aves se puede restringir el vuelo con un corte. Y ya hay diferentes cortes dependiendo de cuál es el objetivo del ave. Por ejemplo, hay cortes para entrenamiento, hay cortes para planeación y hay cortes que de plano, que es lo que normalmente les hacen, que mutilan completamente toda el ala. Ese corte no es el recomendado porque pues no le sirve al ave para nada, ¿no? Antes de hacer un corte de alas, se tiene que saber qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, si queremos que el ave no escape, podemos cortar solo las primarias. Al cortar las alas, las plumas, porque no son alas, son plumas. Al cortar las plumas primarias, podemos evitar que el ave despegue. Pero el ave puede seguir volando si, por ejemplo, salta de una superficie alta. Puede planear.
cuando me piden hacer corte de alas para algún paciente, las condiciones son que no haya perro en casa, que no haya gato en casa y que no tenga contacto con el exterior el ave. Porque en el momento de cortar y restringir el vuelo, nosotros vamos a dejar a esa ave sin un mecanismo de defensa ante depredadores, porque siempre el mecanismo de defensa de las aves va a ser volar. Entonces, en el momento en el que nosotros hacemos un corte de alas, hay que tener en cuenta que vamos a dejar sin defensa a un ave. Entonces, no todas las aves son candidatos a corte de alas. Y en ningún momento se debe de hacer un corte de alas radical. Siempre tenemos que dejar al menos primarias o secundarias libres para que el ave pueda planear. También me han pasado aves que atendemos por traumatismos graves, porque le cortaron las alas, al ave nunca le dijeron que le habían cortado las plumas, el ave saltó de algún lugar alto del que estaba acostumbrado, intentó volar y caen así de golpe, ¿no? Entonces, haz de cuenta, a veces me dicen, es que se cayó de la mesa, y es un periquito como de 15 centímetros y se cayó de la mesa, ¿no? Y le digo, a ver, señora, mire, su periquito mide 15 centímetros, su mesa mide 1 metro de alto, cayó cerca de 6 veces su altura, le digo, es como si una persona se hubiera caído del 3er piso. Ya cuando les haces pensar y razonar, pues las personas ya entienden que sí es una altura considerable para un ave. Si el ave no pudo frenar el golpe porque no tenía alas, pues va a recibir un impacto igual que el que recibiría una persona de caer del 2º o del 3er piso. Entonces, tenemos que tener en cuenta muchas cosas para hacer un corte de aves. No sé si respondí tu pregunta o hablé mucho. No, sí, está perfecto. Gracias, médico. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Médico, otra vez soy yo. Por ejemplo, cuando un animal le rompen el ala, ¿puede volver a volar o ya no? Depende mucho de qué huesos. Mira, en general es mal pronóstico que haya fracturas de ala. Aún los mejores ortopedistas de aves, o sea, que se atendiera con alguno de los doctores expertos en México para hacer ortopedias, la posibilidad de que recupere el vuelo es mala. Estamos hablando como de un 30%. 10 aves fracturadas de ala que se someten a un procedimiento correctivo exitoso de ortopedia, solo 3 van a volver a volar. Ok, médico, gracias. Y eso si se hiciera una ortopedia, Ahora si le ponen una férula o solda la fractura así solita, la posibilidad es de más baja a nula. Ok, muchas gracias. Oiga, médico, yo tengo una pregunta. Sí. Va a sonar a jalada, pero es verdad, Yo conozco una persona, una viejita ahí en Puebla, y ella llevó a su perico, a su cotorrito, a un psicólogo de aves. Porque ajá, se llaman etólogos. No, este era psicólogo de aves, no era etólogo. Y le dio unas como tablitas para ponerle adentro para que lo mordiera y todo eso. ¿Eso sí funciona o ese era charlatán? Mira, la consulta etológica es todo. Médico, se fue su audio. A ver, ya regresamos. Mira, la consulta etológica es todo un mundo. Sí hay etólogos, como tal psicólogo de aves no existe, se llaman etólogos, si no era un veterinario, era un charlatán, pero dentro de todo pues dio un
Si el ave se estaba arrancando las plumas y fue llevado ahí, y con juguetes se resolvió el problema, fue porque el ave tenía un problema de enriquecimiento ambiental y aburrimiento. Las aves pasan cerca del 80% del día en vida silvestre buscando alimento. Cuando nosotros tenemos un ave en cautiverio, en el momento en el que le brindamos toda su comida, el ave tiene el 80% de su día desocupado para hacer un montón de cosas raras. Y es de ahí de donde vienen todos los problemas de comportamiento. Si el ave está aburrida, si no tiene entretenimiento, si no tiene lazos con otras aves o con otras personas y no tiene nada que hacer, el ave va a buscar en qué entretenerse. Y muchas veces esta falta de enriquecimiento ambiental desarrolla problemas etológicos. Entonces, no es que las tablitas sean mágicas y funcionen, sino que las tablitas le dieron una terapia ocupacional a esta ave y si se estaba quitando las plumas, por eso se las dejó de quitar, pero no es como tal que las tablas sean así mágicas, ¿no? Por ejemplo, la consulta etológica es la más difícil en un ave. Cuando me llega un ave que se está arrancando las plumas a mí, es un jaladero de pelos, son consultas difíciles, son consultas muy costosas para los dueños, porque mira, hay cerca de, bueno, el diferencial para que una ave se quite plumas son cerca de 74 enfermedades que tienes que descartar. Y dentro de estas enfermedades hay enfermedades endocrinas, hay enfermedades virales, hay problemas metabólicos, hay problemas de mala alimentación. Y dentro de todos estos problemas, uno de esos diagnósticos es aburrimiento. Entonces, tuvo suerte esta pues viejita que dieron con el diagnóstico que en este caso era falta de enriquecimiento. No sé si me expliqué. Sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿tienen algún grupo de WhatsApp ustedes? ¿De su salón de la clase de fauna? Sí, tenemos uno con la doctora. Ok, no sé si me podrán agregar, miren, posiblemente para la clase del próximo viernes, bueno, es posiblemente pueda que no tenga tiempo de darla en ese horario. Podríamos buscar un horario alternativo solo para esa clase, pero bueno, tengo como que un 50% de posibilidades de sí poder darla el viernes y un 50% de posibilidades de no poder darla el viernes. Entonces, yo les avisaría con tiempo, pero ¿ustedes prefieren que yo les dé una clase presencial o que les grabe la clase? Presencial. Si gusta que la graben. Presencial. Si no puede grabar. Bueno. Sí, como usted se acomode, no hay problema. Pónganse de acuerdo, podríamos darla jueves o viernes después de las 6. Bueno, jueves la puedo dar todo el día. Viernes la podría dar después de las 6. Y eso sería tentativo, porque hay un 50% de probabilidad de que sí la pueda dar en horario. Yo les confirmaría como por el lunes, el martes, si sí se las puedo dar en ese horario. Y si no, pues la daríamos en un horario alternativo. Pónganse de acuerdo para ya tener como que el espacio en caso de que no la podamos dar ese día y yo les doy su clase presencial en el horario que ustedes elijan. ¿Les parece? Sí, está chido. Sí, de todos modos les digo, yo les confirmo que todavía no es tan seguro que no la pueda dar, pero es que sí tengo algunos pacientes programados para cirugía ese día y puede que no me desocupe antes de su clase, por eso. Pero también si alguno de mis clientes me cambia la fecha de cirugía, pues sí les podría dar su clase. Y de repente pasan cosas raras, por ejemplo, ahorita tuve una cirugía, le quité un tumor a un erizo de su mandíbula y pues me tardé más de lo que
esperaba y también que el paciente llegó tarde a su cirugía, ¿no? Entonces eso me retrasó cerca de hora y media y hagan de cuenta, acabé la cirugía, atendimos al paciente y la dejé con mis 2 ayudantes, con las 2 doctoras que me ayudan, para que se recuperara el paciente, en lo que yo me vine corriendo a dar su clase, ¿no? Entonces, de repente pasan algunos imprevistos y pues para prevenir que no les quede mal con su próxima clase, que les digo solo sería esta, les confirmo en estos días, si pueden agréguenme al grupo, les doy mi número, o bueno, también lo tiene la doctora, le pueden decir a la doctora que me agregue, pero si quieren les doy mi número, es 951 187 4412. Lo acabo de poner en mensaje. Y pues me agregan al grupo porfis y ya les confirmo, ¿sale? Les digo, por el lunes, martes yo les estaría confirmando si sí puedo darles su clase a la hora que está programada. Y pues nos veríamos entonces la siguiente. Ahora, a María del Rosario y a Hugo, ya el que llegaron tarde, me pueden mandar mensaje para que les deje un trabajo extra para que recuperen la falta que tuvieron hoy por llegar tarde. La tolerancia para la clase solo va a ser de 10 minutos, ¿ok? Sí, está bien. Entonces vamos a estar al pendiente y ya si alguien tuviera también algún problema de que no pueda asistir a la clase, me pueden avisar antes y podemos pues, dejarle algún trabajo para que compense esta falta, ¿no? También, como les digo, yo soy bastante accesible, no me gusta dejar tareas, pero en el caso de que alguien faltara a clase, pues podemos hacer algunas formas podemos tener algunas formas de apoyarlo, ¿sale? Sí, médico. Entonces, pues, si no tienen alguna pregunta más, por mi parte sería todo. Sí, médico, gracias. Que tenga un buen fin de semana. Ok, nos vemos, se cuidan. Hasta luego, Gracias, médico. hasta luego.